Estoy comenzando el tema de neumática. Antes de comenzar a hacer circuitos neumáticos en Fluid Sim, necesito dar una introducción al tema de la neumática. ¿Qué es la neumática? Es una técnica que se emplea para el estudio y la aplicación del aire comprimido. Aquí estamos viendo un compresor, vemos que entra aire atmosférico y en la salida de este compresor está obteniéndose aire comprimido. Esto tiene muchas aplicaciones. El aire comprimido se emplea mucho en la industria y procede del exterior, es decir, es un aire atmosférico. Este aire lo que hace es que se comprime hasta una presión que es aproximadamente unos 6 bares. Esto con respecto a la presión atmosférica. Pero el aire contiene sustancias que son impurezas, las cuales pueden ser polvo, óxidos, azufre, y estos se tienen que eliminar. La neumática tiene muchísimas aplicaciones en la industria. Se utiliza en la automatización, por ejemplo. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, una de las aplicaciones es desplazamiento de piezas. Vemos que hay unos cilindros aquí. En el momento en que el cilindro sale, lo que hace es que va a desplazar la pieza. Otras aplicaciones que tiene es que se usa en máquinas de embotellado y envasado para accionar herramientas, taladros, pistolas de pintor, empujar y elevar cargas, etc. Aquí vemos que hay una máquina pesada, y vemos que esta es accionada mediante pistones, los cuales utilizan aire comprimido. Estas son solamente unas aplicaciones que iremos viendo más adelante más. Solamente es para darnos una idea la importancia que tiene la energía neumática, es decir, la energía del aire comprimido. Tenemos que comprender tres conceptos muy básicos, los cuales son presión, caudal y volumen. ¿Qué es el volumen? Es el contenido que hay en un recipiente. Como podemos ver aquí, hay un recipiente el cual contiene agua. La cantidad de esa agua vendría siendo el volumen. Y el volumen se mide en metros cúbicos en el sistema internacional. Y un metro cúbico es igual a 1000 litros. Pero como la neumática en las aplicaciones, un metro cúbico es algo demasiado grande, se utiliza el centímetro cúbico más que nada. Y 1000 centímetros cúbicos equivale a un litro. Aquí vemos que un metro cúbico equivale a un cubo que tiene de lados 1 metro cada uno. Por lo tanto, esto es el volumen. El caudal es la cantidad de volumen que va a atravesar una sección durante una unidad de tiempo. Es decir, la cantidad, por ejemplo, de esa agua que aquí podemos ver en la imagen. Esta agua contiene un volumen y está atravesando una sección durante una unidad de tiempo, y esto se suele medir en litros por minuto o litros por segundo. Y la presión es la fuerza que se aplica en una unidad de área. La unidad de presión en el Sistema Internacional de Unidades es el pascal, y un pascal, aquí no se distingue en la imagen, pero un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. Más adelante iremos viendo esos términos con más profundidad. Aquí podemos ver un pistón. Vemos que este pistón tiene un diámetro que está medido en milímetros, y vemos que aquí, donde están las flechitas, se le está aplicando cierta presión medida en bares. Esta presión lo que va a hacer es que va a desplazar a ese pistón a los lados, arriba hacia abajo, dependiendo de la aplicación. Y este movimiento lo que va a hacer es realizarnos varias, por ejemplo, actividades, hacer que al momento de moverse ese pistón, empuje una caja, empuje una botella, etc. Aquí podemos ver una imagen donde vemos que una fuerza está aplicándose en una área. Por lo tanto, la presión es igual a la fuerza dividida entre el área. Un concepto muy importante es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra. Por lo tanto, se le conoce como el peso por unidad de superficie. Vemos aquí que la presión atmosférica es igual al peso de la columna de aire
sobre la unidad de superficie. Aquí podemos ver en la imagen donde está el sol, dice aire frío y seco, tiempo brillante y soleado. Vemos aquí que alta presión, aire desciende. Pero aquí en el lado derecho aparece una flecha que dice viento y dice aire cálido y húmedo, formación de nubes y lluvias, y vemos aquí que en la baja presión el aire asciende. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión, por ejemplo, relativa y absoluta? Ya hemos, por ejemplo, he hablado sobre las aplicaciones que tiene la neumática, pero hay algo que se llama tipos de presiones. Presión manométrica. Aquí vemos que hay pues mucha teoría. Dice que esta presión es la que ejerce un medio distinto al de la presión atmosférica. Presión absoluta equivale a la suma de la presión manométrica y la atmosférica, y la relativa, esta se mide en relación a la presión atmosférica. Es decir, la presión relativa es la presión que se marca con el manómetro. El manómetro es un aparato de medición de la presión. Por ejemplo, los compresores que nos ayudan a comprimir el aire a comprimir el aire atmosférico, tienen un manómetro. Entonces, esa presión que marca ese manómetro, por ejemplo, en un tanque estacionario, a ese le vamos a tener que sumar la presión que viene de la atmósfera. Y así vamos a obtener la presión absoluta. Por lo tanto, la presión que nos da un manómetro de un compresor es la presión relativa. Estos son conceptos básicos para ir comprendiendo los demás temas y empezar a hacer circuitos en neumática. Aquí estoy viendo una imagen de un compresor. Pues los compresores, como expliqué en la primera imagen, en la entrada ingresamos el aire atmosférico, es decir, el aire que nosotros tenemos en el medio ambiente, y en la salida va a haber aire a presión. Aquí vemos una imagen más gráfica, dice compresor neumático. Vemos que está conectado a un tanque donde se va a almacenar ese aire comprimido. Vemos que hay un termómetro, hay un manómetro que nos va a medir la presión, una válvula que nos va a limitar la presión, iremos viendo eso con más a detalle. Hay un purgador. Vemos que aquí aparecen las imágenes y en la parte de abajo aparecen los símbolos de las imágenes. Este es el símbolo del compresor, este es el símbolo del depósito acumulador, la unidad de mantenimiento, las válvulas, que son los elementos de control, porque vamos a poder, al abrir o cerrar la válvula, vamos a dejar o impedir la entrada del aire o salida del aire. Y los elementos de transporte, que son las tuberías, aquí vemos su símbolo, y los de trabajo, que son el que está directamente con la aplicación, que es elemento de trabajo, que es cilindro, pistones, es decir, estos con el aire comprimido que van a entrar por ejemplo, aquí vemos en el lado izquierdo que aparece como una rayita, es decir, que allí va a entrar el aire comprimido. Aquí vemos que este tiene un muelle. Esto quiere decir que va a haber pistones que van a hacer retorno por muelle, y van a ser otros que van a tener dos entradas de aire, pero también iremos viendo eso con más a detalle.